Vamos. Así de empezar, una pregunta. ¿Las cámaras que graban eso son las cámaras que están grabando? Es una buena pregunta. Sí, en muchos casos son las que ya graban. Y en otros, si las que graban son absolutamente deficientes, como ocurre en algunos casos, hay que cambiarlas. Sí, sí. Eso es parte del estudio que hay que hacer al inicio para entender si estamos con el hardware adecuado. Muchas veces, por ejemplo, ha habido pistas de pádel que nos hemos encontrado que es que no daba para más y hemos tenido que cambiarla. Entonces, nosotros hacemos un estudio del hardware actual y si vemos que funciona para los modelos que tú necesitas para hacer tu tarea, vamos directamente con eso. Si no, te recomendamos cuál es el hardware pues, más asequible que efectivamente cumple con los estándares. Estamos todos, ¿no? Creo que sí. Voy a comentar brevemente un par de temas que se han hablado fuera y que me parecen muy interesantes. Y el primero de ellos tiene que ver con la ética la correcta construcción de los datasets. Como hemos comentado anteriormente que el dataset es el conjunto de entrenamiento, lo que le damos a la IA para que aprenda un tema en concreto. Y fundamentalmente cuando hace ya unos años, porque es verdad que ahora hay como más concienciación en general, pero al principio cuando salió todo el tema de la visión artificial, la gente pues todavía estaba empezando, los expertos todavía estaban empezando a entender cómo se entrenaban las inteligencias artificiales y en muchos casos el tema de los sesgos no estaba bien trabajado, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, para evaluación de... se hacen modelos o se han hecho modelos también de visión para evaluación de perfiles para un puesto de trabajo concreto o para que se nos dé un crédito, por ejemplo. Entonces, si el dataset no está correctamente balanceado, e introducimos un nuevo término, balanceado quiere decir que recogemos con el mismo número de instancias a todos los elementos de un mismo grupo. Por ejemplo, si estamos hablando de personas, pues el mismo número para hombres y para mujeres. O para blancos y para personas de color. Si esto no sucede, y muchas veces a lo mejor no tenemos el mismo acceso a los datos para un conjunto racial o para otro, para un género para otro, pues puede suceder que los modelos entran en bias, que se llaman, en sesgos. Entonces, sucedía mucho, ahora sucede menos, pero sucedía mucho y hay que tener mucho cuidado cuando se entrena un modelo de inteligencia artificial, sobre todo si tiene un impacto importante en las personas, como eran estas aplicaciones, que el dataset esté balanceado y que no haga sesgos por género y por raza, etcétera, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a nivel... Bueno, es un enfoque que a nivel de biométrico tiene mucho más riesgo que otros, pero el mismo enfoque sucede cuando queremos identificar un objeto. Si no cubrimos todos los posibles subespecificaciones de los productos y tal, puede haber productos que se escapen de la detección, ¿no? Entonces, en ese sentido, el concepto de balancear el dataset es muy importante. Y luego hay otro tema que también es interesante y es el tema de las certificaciones. Hace poco salió, a lo mejor Vicente lo conoce bien también, una ISO de inteligencia artificial que se está empezando a implantar. Se llama la 42001. Y, sí, correcto. Y precisamente busca certificar la inteligencia artificial implantada en las empresas. Hay muchas empresas que ya han hecho procesos de implantación de la inteligencia artificial y entienden que de cara a sus clientes o sí, para diferenciarse de la competencia, tienen una ventaja adquiriendo este tipo de certificaciones. Que lo que dicen, lo que aseguran, es que esa implantación pues, está hecha de manera adecuada, con la privacidad de los datos adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un tema a tenerlo en cuenta, que una vez que podáis hacer una implantación de la inteligencia artificial, en este caso de la visión, este tipo de certificaciones os pueden sumar también. Vamos a pasar a sectores de energías renovables y brevemente, porque aquí las aplicaciones son menores, pero bueno, a nivel de eficiencia energética, por ejemplo, en casos de placas o en casos de molinos, el tener, por ejemplo, diferentes elementos que puedan obstruir, por ejemplo, la captación de la luz solar o el movimiento de los mecanismos del molino, pues puede incurrir en ineficiencias del sistema, ¿no? Entonces, en este caso, una visión que pueda detectar qué
fenómenos pueden acarrear esas ineficiencias, pues es muy importante, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos ejemplos en este caso, por ejemplo, con pájaros, con cagadas de paloma, con pinocha, por ejemplo, hay muchas instalaciones que se hacen en viviendas en el campo. Entonces, pues todo esto sucede, ¿no? Entonces, para saber en qué momento hay que subir a las placas a limpiar, no está de más este tipo de sistemas. ¿Eso lo haces vía drones o con una cámara fija? Normalmente una cámara fija, porque suele ser más económico para este tipo de implantaciones, tanto en eólica como en solar. A ver, ahora sí. Vale. El sector manufactura. Esto es muy interesante porque aquí en la provincia tenemos un montón. Fundamentalmente detección de calidad. Detección de calidad en cadenas de producción, pues si tenemos grietas o defectos en las diferentes piezas que estamos haciendo, diferentes productos que estamos haciendo, pues lo podemos detectar con visión. Entendemos o entrenamos la inteligencia artificial con las piezas que son buenas y con las piezas que no lo son. Y haciendo un poco, volviendo un poco a lo que comentábamos antes con Pedro, que creo que era también, salimos un poco del template porque al final, por ejemplo, los tornillos pueden venir en cualquier orientación, de cualquier manera, conforme bajan de una tubería, y entonces necesitamos un sistema que de manera general pueda evaluar el estado de la pieza. No solamente el estado, sino también el conteo. Muchas veces es muy importante contar, separar, clasificar diferentes tipos de piezas. Entonces, para esto es muy interesante este tipo de aplicaciones. Aquí, en este vídeo, se ve cómo entrenamos a la inteligencia artificial para en chapas de metal poder identificar pues, picaduras, rayas, y de hecho se ve en esta herramienta cómo se hace directamente el etiquetado. El etiquetado es cuando tenemos una imagen y queremos señalar dónde están las cosas dentro de la imagen que queremos detectar. Aquí él ha hecho rayas dentro del defectos dentro de la pieza y lo que ha hecho anteriormente, no sé si lo va a hacer ahora, pero lo que hace normalmente es que dibujan recuadritos en cada uno de ellos. Entonces, hacen esto en muchas imágenes y cuando entrenan la inteligencia artificial es capaz de detectar las cajas, los boxes. Mira, esto es lo que está haciendo aquí, efectivamente. Él va cogiendo y todos ellos los va etiquetando, que se llama, ¿no? Hay muchísimas imágenes, por eso el proceso de creación de dataset es siempre lo más complicado, lo que lleva más tiempo. Pero todo esto se hace. Hay muchas herramientas de etiquetado y lo que se hace después de esto es que se obtiene un archivo JSON con toda la información de las imágenes que se han etiquetado y las diferentes etiquetas. Cada etiqueta tiene información de los puntitos del recuadro que se ha colocado y del tipo de fallo que puede haber. Y como podéis ver, una vez entrenado la red, pues cuando se pone una nueva placa puede detectar pues, las rayas, las picaduras. Una pregunta. A nivel de detección de defectos en superficies, defectos de fabricación y demás, el manufacturero es eso. ¿Qué es lo que, digamos, ha mejorado? Porque el análisis de imágenes lleva décadas. ¿Vale? Mucho. Pero hace 10 años había todavía mucha dificultad en llegar a un nivel de detalle tal exigido por ciertas industrias. Automoción yo sé que no funcionaba a nivel de piezas estéticas, ¿vale? Estaba metido ahí y se estaba probando años y no llegaba a funcionar. Ahora mismo con esta tecnología, digamos, la inteligencia artificial que ya está democratizada en cierto modo, se supera esa barrera y ya se llega al nivel de industria aeronáutica, automoción, etcétera, piezas estéticas, o todavía. Con los mejores modelos del mercado, nosotros hemos hecho desarrollos, por ejemplo, en Airbus, para detección de errores en piezas de fuselaje. Si trabajas al milímetro, puedes detectar con bastante precisión. En realidad, lo que hemos visto ahí, los rayajos, prácticamente es algo sutil.
Es verdad que hay que controlar muy bien las condiciones de la detección de la imagen. Como comentaba también en el apartado de deporte, el estar cerca de lo que hay que detectar es muy importante, sobre todo cuando lo que vas a detectar es algo sutil, en este caso, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace en este tipo de aplicaciones es que si esos defectos pueden ocurrir de esa manera, las cámaras se ponen muy cerca de la zona, con muy buena iluminación, y obviamente necesitas un muy buen dataset, muy enriquecido, muy bien balanceado, con muchas etiquetas para que funcione a ese nivel, pero se puede conseguir. Pero escucha una cosa, o sea, detectar irregularidades en superficie puede ser infinitas. Correcto, depende de a qué nivel lo quieras llevar. O sea, probablemente podría ser más sencillo, o sea, si la superficie tiene que estar lisa, en el momento aparezca una irregularidad, detectar esa irregularidad. No me interesa saber qué tipo de irregularidad es. O sea, me refiero a la hora de etiqueta. Sí. Sí, no, o sea, luego cada casuística es distinta. Claro, claro. No, normalmente lo que se hace es etiquetar el defecto. O sea, el tipo de defecto en el sentido de, claro, a nosotros nos han dicho, pues, oye, por ejemplo, entre picadura y raya, a nosotros nos han dicho que, oye, quieren saber. Picadura, sí. Vale, picadura sí, porque picadura podría ser, pero a la hora de... Es que me resulta curioso cómo hacía marcas en la superficie, ¿no? Correcto. Claro, puedes hacer infinitas. Claro, puedes hacerlo así. Puedes dar la forma que quieras, supongo que en cierto modo todos los rayajos los he clasificado. Voy a dar el micro para cuando queráis intervenir y así... No, pero es muy interesante, efectivamente depende del caso concreto de que se esté tratando. Muchas veces a nosotros, por ejemplo, entre esos dos tipos sí que nos han pedido diferenciación, pero obviamente dentro de una misma, dentro de una etiqueta de raya, normalmente no se hace, porque también es difícil diferenciación entre si es una raya de un tipo o de otro. Claro. También si la superficie no es absolutamente plana, sino que tiene alguna... Correcto. Eso también se hace, es más complicado porque detectar la curvatura a simple vista si no estás en el ángulo correcto es complicado, pero también se hace y, de nuevo, depende de los datos de entrenamiento, tener los suficientes y de calidad, ¿no? Sí. Inyección de plásticos tenéis, habéis trabajado ese tipo de producto. En inyección, ¿para qué caso en concreto de inyección? Bueno, piezas, digamos, producidas por inyección de Sí. plástico. Si tienen errores. Sí, por ejemplo, lo que se llama un rechupe. Sí, se puede entrenar para detectar rechupes. Sí. Es algo muy delicado, porque depende mucho de la inclinación de la pieza. Correcto. Y el reflejo que puedas detectar que hay un Correcto. rechupe o no. A un humano no entrenado no lo ve, no se da cuenta de que es un defecto. Sin embargo, El entrenado sí. a nivel de criterio de calidad en la industria de la automoción sería una pieza rechazada que Claro. va a la basura. Tú mismo lo has dicho, el humano entrenado lo puede hacer, la IA entrenada también lo puede hacer. Normalmente todo, o sea, los patrones que el humano entrenado utiliza para saber si funciona o no son los que les tienes que indicar a la IA. Y si se pueden ver, en principio no hay problema. Pero por eso es muy... Es muy difícil, incluso, porque yo lo he visto, lo he Sí. en detalle, incluso intentar hacer una foto de un defecto que tú con Sí. los ojos ves, Sí. en la imagen no la captas. Claro. Con facilidad. Correcto. Pero, Es muy complicado poder Sí. sacar una foto de lo que tú estás viendo con los ojos y que también lo capte la foto. claro. Bueno, como comentaba antes con José Alfredo, el tema de la calidad de la imagen, del hardware, influye mucho, dependiendo del caso de uso concreto, que tú utilices un hardware concreto que permita obtener esa información. Si necesitas muchas veces diferentes puntos de vista, esto ocurre, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la curvatura, nosotros lo que hacemos es que a lo mejor la cámara está sujeta a un rail y hace una captación de diferentes imágenes. Entonces, se hace la detección en todas ellas para tener algo, redundancia y tener mucho más verificado esto. Entonces, dependiendo de cuán difícil o cuán fácil sea la identificación, se plantean diferentes casuísticas. Como digo, a nivel espacial, a nivel de tipo de hardware. Pero sí. Porque incluso puede tener una magnitud de onda no visible para los humanos, como infrarrojo, ultravioleta o... Correcto. En esos casos lo que hacemos es que efectivamente tenemos que combinar diferentes tecnologías. En el caso de ultravioleta lo podemos hacer, por ejemplo, detección en el caso de automoción, hay muchas cosas que por la noche no se pueden ver.
Entonces lo que hacemos es que utilizamos, o en este caso también, utilizamos diferentes tipos de luces, infrarrojos, efectivamente, ultravioleta. O sea, hacemos un estudio de cuál es la luz que nos va a permitir captar ese insight, ¿no? Y muchas veces no es la luz visible, pero en otros tipos de espectro también se puede trabajar. Aquí no tengo ejemplos de infrarrojos y demás, pero es posible completamente, porque al final puede representar el espectro infrarrojo, con lo cual se puede trabajar directamente ahí. Como comento, pues bueno, aplicabilidad, hago un poquito de zoom, pero diferentes tipos de cadenas de producción. Aquí hace croissants, diferentes pastelitos, o sea, identifica para que, dependiendo del producto, se vaya a una caja u otra, o los rechace si tiene algún error, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos clásicos de aplicación de visión artificial en cadenas de producción. En sector de salvamento, por ejemplo, en la DANA nosotros ofrecimos modelos que teníamos de detección de vehículos y de personas para detectar diferentes aglomeraciones para que los pudieran utilizar de cara al salvamento. A nivel de incendios también hay muchísimos modelos que se utilizan para detectar cuándo se genera un fuego en un bosque para que se pueda llevar a cabo una alarma rápida al servicio de emergencia y puedan ir directamente a sofocarlo, ¿no? Desde que ya empieza a haber humo, somos capaces de detectarlo. Por supuesto, si hay fuego explícito, pues se puede ver. Esto, como digo, la implantación de visión artificial con drones está ampliamente extendida y esta es una de las aplicaciones claras, ¿no? Entonces es muy interesante cómo aplicaciones muy chulas, como decía, en piscinas se puede detectar si un niño se está ahogando con visión artificial. A ver si lo podemos ver, si no está muy lejos. Se va traqueando a los niños en todo momento y de nuevo con detección de poses, detección de diferentes posturas. Aquí es que lo están explicando, pero puedes identificar si la postura es de ahogamiento, de que está teniendo dificultad para nadar o para mantenerse a flote, ¿no? Pues esto es un ámbito en el que efectivamente también se aplica. Luego, el sector de prevención de riesgos laborales. Es una pena porque Román se ha marchado, pero detectamos efectivamente todo tipo de EPIs y posturas también, a lo mejor, que pueden ser incorrectas para trabajar. Aquí, de alguna manera, reutilizamos todo lo que hemos hablado a nivel de pose estimation, detección de pose, y vamos a ver ejemplos prácticos en cómo efectivamente tenemos una zona, tenemos una máquina concreta y la proximidad a la máquina puede ser peligrosa y entonces es capaz de detectarte a ti y la distancia con respecto a la máquina, con lo cual si la distancia está por debajo de cierto umbral, estás muy próximo, hay alerta de proximidad y es peligroso, ¿no? Aquí teníamos, por ejemplo, también un caso de cómo detectar si las personas están en zonas de peligro, bueno, zonas sí, de riesgo o de trabajo o no, ¿no? Entonces, se va traqueando, como decíamos, con el sort que hablamos también para retail. Si van entrando en las diferentes zonas, se identifican en ambas zonas y se ven cuántos trabajadores hay en cada una, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta antes ponía una, tenía un poquito de error, pero aquí, por ejemplo, están dos, aquí hay uno solo, y entonces, bueno, vamos traqueando efectivamente si hay zonas de riesgo, cómo se van moviendo nuestros empleados por ellas. Y si tienen los mecanismos de seguridad, efectivamente, podemos detectar los cascos, el chaleco, las botas también, en este ejemplo no están, a ver si por aquí sí. Aquí se está detectando las botas, el traje en concreto, el helmet, el casco. Entonces, bueno, diferentes etiquetas. Como comentaba, la ropa es más... esto es un apunte que podemos hacer. Los trajes y los chalecos son un poco más complicados de entrenar porque son entidades que en el tiempo pueden cambiar. En el tiempo pueden cambiar fácilmente porque no son rígidas. Y esto es una casuística que, por ejemplo, en los Zaras da un coñazo importante.
porque no es lo mismo entrenar en un supermercado o en una tienda de móviles, a detectar los móviles, por ejemplo, en un checkout, que entrenar para cuando estás cogiendo una prenda de ropa que ahora la coges así, es de una manera, y ahora la coges así, es de otra manera, ¿no? Entonces, también en función del tipo de objeto que estás entrenando, buscando detectar, tienes que buscar a lo mejor ciertos sistemas de redundancia, por ejemplo, que comentábamos también en manufactura, porque pueden cambiar en función de cómo interactúas con él su propia apariencia, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, también cuando hablas... Cuando la ropa está puesta no tanto, pero cuando la coges y la llevas así. Por ejemplo, en retail de textil, eso es... Luego prácticamente cuando vas a pagar te reconoce la pieza. Te reconoce la pieza, efectivamente. Efectivamente. Está entrenada para que cualquier tipo de artículo lo pueda... Hay algunos que son por visión y muchos se hace por RFID también, ¿eh? RFID ahora mismo es... Los precios de las etiquetas RFID han bajado bastante, ¿verdad? A nada y Claro. para compensar todo, absolutamente todo, va con una etiqueta RFID. Eso es. Eso es lo que detecta. Eso es. Grupo Inditex también. Tienes que meter la ropa y la puedes meter... Correcto. Claro. Si te fijas, Si te das todos los cuenta, si en el productos momento llevan la la dejas, etiqueta. en el momento la dejas, que te lleva la el reconoce. circuitillo por el Sí. Con lo cual, eso te será con RFID. Esa es Sí. El RFID para textil tengo que reconocer que es más, sobre todo si los precios, además, que esto no lo sabía, se han bajado muy pocos céntimos, es más seguro, menos, es inmediato, es menos costoso de entrenar en una red, sobre todo por la casuística que tiene el textil. Entonces, por supuesto, nosotros solemos recomendar, en ese caso, meter RFID. Sí. Ya no solo a nivel de pasar por caja, luego control de inventarios, Inventarios, vas al sí. almacén, y te lo detecta absolutamente Correcto. todo en un pistoletazo. Correcto. Un punto que podemos apuntar sobre... Es que, claro, el retail tiene un universo de tal... cuando se hace control de inventarios con visión artificial en retail, que se hace mucho, poniendo incluso en caso de que no sea textil, en caso producto rígido, en supermercado, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta pues, todo lo que hablábamos de que el objeto sea visible, y bien visible, porque muchas veces lo que el cliente quiere es que tú detectes todo el stock que hay en una balda y no se puede, porque los productos que están dentro, ¿quién los ve? ¿No? Claro. Entonces, muchas veces se combina con tecnologías como esta para completar la detección o el traqueo del stock que pueda haber en una tienda. Porque, como digo, las casuísticas muchas veces son complicadas a la hora de tener que meter cámaras dentro de la balda, ¿no? Y porque también la luz ahí pues, no es como fuera. Entonces, todo esto es... análisis de cómo se tiene que estructurar el caso, ¿no? Que lo hilo ahora un poquito con la metodología a seguir. Sí. Es complicado, o sea, porque las siluetas que has sacado anteriormente, Sí. claro, eso es en el estado ideal. Pero cuando se habla... ¿En qué caso en concreto? Cuando estábamos hablando de los robos y de todo esto. Sí. Es que hay bastante... Ese es el estado ideal de una estantería. Correcto. Claro, pero ahora cuando empieza la gente, claro, y uno la guerra coge, ahí. no, que no quiero esto, y la deja de otra manera, o la coge, o la cambia de estantería, o la pone de otro lado. Claro, la casuística Bueno, de es... todas maneras, sí que es verdad que si cruzas datos de cómo está la botella en el estante, el gesto de la persona, y luego la siguiente imagen, ya la botella ya no está donde tenía que estar. No me estoy refiriendo al robo ni al hurto, no, me estoy refiriendo al control de estocaje. Sí. A eso es a lo que me refería. Totalmente. Si es que... Al control de estocaje, o sea, claro, que las estanterías cambian. Cambian, correcto. Pero ¿te refieres a porque las cambia también el cliente? Correcto, sí, también. Sí. Eso es una movida. A lo mejor en esa estantería donde está, hay botellas de tal, a lo mejor te la coges, te la pones en otro lado. Correcto. Y claro, no es una menos en el estocaje, no, es que claro. lo que pasa es que está en otro lado. Correcto. Pero ahí tienes que, tiene que haber una comunicación también entre las decisiones que toma el cliente y el sistema, porque si no es imposible. O sea, lo que hacemos ahí es que normalmente las decisiones de cambio de logística, del estocaje y demás, van conectadas con la herramienta que lleva a cabo el control de la logística. Entonces, yo digo, vale, el producto cambia de sección. Entonces, yo ya sé que la cámara que va a tener que detectar, el modelo que está detectando este producto, tiene que cambiar de cámara, ¿no? Y además tiene que hacerlo en esta zona, que la nueva, normalmente la persona que toma la decisión tiene que, como en una interfaz, decidir esta es la nueva zona y aquí en la anterior, en la que había antes, vamos a poner otra cosa, en fin.
El retail probablemente es el caso más complicado. Completamente. Y eso, en entornos dinámicos, es que el retail es probablemente el más dinámico que hay. Esos son los más complicados. Entonces, muchas veces tienes que trabajar con mucha redundancia tanto de cámaras como de lógicas que hay detrás de la detección de eventos para efectivamente entender si ese es el producto correcto, si se está robando, si se está luego chequeando bien el checkout, o sea, si está doblado porque ha venido alguien y se le ha caído, en fin, tiene un montón de casuísticas. Es muy complejo ese sector. Mira, Mercadona y Carrefour... Mira, ahora mismo me acaba de venir la imagen de Mercadona. Sí. Mercadona tiene un sistema con los históricos para hacer los pedidos. Sí. Hostia, es complejo, ¿eh? Sí, muy complejo. Total. Tiene súper trabajado, pero llevan años Mercadona y Carrefour intentando implantar esta tecnología y no se puede. Todavía no está dentro... yo conozco lo de Mercadona, que son los anclajes, esos famosos. Sí, pero... Igual luego los históricos. Claro, con los históricos, pero no con cámaras que en todo momento te están diciendo lo que hay. Por todo lo que comentaba de que... O sea, intentar implantar esa IA o intentarla es para sustituir los históricos. Para actualizar el sistema, sí, para actualizar el sistema, claro. Para que sea más, de alguna manera, más generalista, que sea más fácil de manejar, efectivamente. Pero es complicado es complejo, por toda la casuística, todo el dinamismo, lo cambia el proveedor, lo puede cambiar el cliente. El cliente, uno coge un producto aquí y luego lo deja ya. ¿Tú eso cómo lo gestionas? Entonces, llegas a la conclusión de que muchas veces, a lo mejor, el modelo que tiene que ser esta cámara, de alguna manera, tiene que también beber o tocar alguna cosa de las otras, porque puede haber cambios, ¿no? Entonces, cuando te metes en ese jardín... complicado. Sí. A ver, que dé con el clavo... No, el que dé con el clavo tiene... Hay mucha investigación en visión en retail. Efectivamente. Pues vamos a hablar un poquito, ya estamos, en realidad toda la charla versa un poco sobre la metodología de cómo implantar la IA, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Nosotros normalmente lo que hacemos en la consultoría cuando nos llega un proyecto de inteligencia artificial, o sea, de un caso en el que quieren implantarla, lo que queremos entender es el problema o los procesos que estáis teniendo, ¿no? Analizamos los procesos, entendemos cuál es fundamentalmente el cuello de botella, el problema que estáis teniendo, dónde vuestra gente está aportando valor, porque no sé con quién lo comentaba antes en el descanso, pero hay mucha gente que ahora mismo se dedica únicamente a revisar una cadena de producción y nosotros creemos que la persona ahí no está aportando todo el valor que puede aportar. Ahí, fundamentalmente, la eficiencia está en poner una cámara y que la persona pueda ocuparse de otro tipo de tareas. Entonces, entender que efectivamente, por ejemplo, en ese caso puedes sustituir y poner una cámara, entrenar un modelo para detectar ese defecto, hacer esa clasificación de piezas y que a lo mejor la persona pues, aprenda a manejar el modelo o el sistema que lo está detectando, ¿no? Entonces, con esa detección de los procesos y demás, nosotros hacemos un análisis, como comentábamos durante toda la charla. Vale, ¿cuál es el caso de uso? Vale, tengo este entorno con esta visibilidad y tengo este producto que tengo que detectar. Vamos a poner un caso de manufactura, por ejemplo. Y las condiciones, por ejemplo, no son las mejores a nivel de hardware. Las cámaras que tengo ahora mismo pues no son las mejores. Esta es la cámara que necesito. Esta es la visibilidad que necesito, esta es la cercanía que necesito. ¿Por qué? Porque necesito detectar este defecto de esta raya que es muy concreta y está aquí. Pues a lo mejor si la cámara estaba aquí, pues necesito ponerla más aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que los modelos de visión, cuando son cosas muy pequeñas, necesitan estar lo más cerca posible del defecto, ¿no? Entonces, todos estos parámetros de visibilidad, cercanía al defecto, iluminación, el entorno en concreto que te está dando la información que necesitas, porque a veces no solamente el objeto en cuestión es lo que necesitas, muchas veces, por ejemplo, para los robos, como comentábamos antes, necesitas información de la persona que está interactuando, otro tipo de casuísticas del contexto. Toda esa información hay que tenerla en cuenta, hay que estructurar una lógica de detección. Vale, yo detecto primero este objeto, veo dentro si hay una detección de un defecto de calidad, lo comparo dentro de los defectos que tengo y entonces puedo decidir si es un defecto que hay que llevar a arreglar o no.
y luego conectar con los sistemas que tenemos actualmente implantados. Si tenemos un brazo robótico que tiene que clasificar esa pieza de una manera u otra, pues que pueda ser activado correspondientemente cuando salga esa alerta, ¿no? O ser avisada a la persona que toque, ¿no? Es un poco la metodología de estudio de caso de uso que tenemos para la generalidad de los casos que hemos visto aquí. Y viene ahora una sección que a mí me gusta mucho, que es de pruebas, de testeos de herramientas actuales, y aquí hemos traído algunas que nos sirven para entrenar nuestros propios modelos y otras que nos sirven para, que son generalistas y que a nivel de texto os detectan lo que necesitéis o que ya tienen muchas etiquetas entrenadas. Voy a empezar por las de entrenamiento propio, porque me gustaría acabar porque quiero enseñaros estas dos, que son las más fáciles ahora mismo para probar y que sé además que os van a gustar. Hay herramientas como RoboFlow, que lo que hacen, esta página web es una startup de hace ya unos años y lo petó bastante fuerte porque está especializada en proveer de datasets, conjuntos de entrenamiento para diferentes miles y miles, o sea, diferentes etiquetas. En muchos de los casos de uso que nosotros hemos tenido en empresas, los datasets estaban en RoboFlow. Tienen de todo, desde detección de todo tipo de piezas, artículos de productos de comida, personas, vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podéis conseguir vuestros datasets ya etiquetados y entrenarlos con los mejores modelos del mercado, ¿vale? Aquí, además, podéis crear vuestros datasets. Podéis meter vuestras propias imágenes, etiquetarlas, elegir el modelo con el que queréis entrenar, como podéis ver aquí. Aquí algunos aspectos son más técnicos. Esto ya es si tenéis un equipo que esté entrenado para hacer esto y que pueda ocuparse de ello, o si estáis trabajando con alguna consultora que os lo pueda hacer. Pero básicamente este es un poco el proceso, ¿no? Yo voy subiendo imágenes, las etiqueto, escojo un modelo, entreno, y estos son como las métricas que ha tenido de evaluación. Todo esto es muy técnico, pero para que entendáis un poco que todo esto se puede hacer, ¿vale? Y que, por ejemplo, en esta plataforma es muy sencilla. Yo ahora acabo de terminar, hace un par de días, un modelo de detección de diferentes estancias dentro de planos de vivienda, planos arquitectónicos. A mí me dan un plano, dos habitaciones, un dining room, es que tengo el dataset en inglés, un baño y una cocina, ¿no? Entonces los etiquetas y eres capaz de, ante nuevos planos, detectar dónde están cada una de esas estancias. Y, por ejemplo... Sí, Pedro. ¿Y estos datos que le damos a RoboFlow son nuestros o al final ese aprendizaje es...? No, tú puedes decidir luego si los quieres compartir. Creo que tiene algún tipo de ventaja, porque tiene planes de pago, y no recuerdo muy bien si cede los datos te dan algún tipo de descuento, porque ellos al final también comercializan con los datasets, con lo cual lo que les están dando luego a ellos les devuelve, ¿no? Entonces, son tuyos, los puedes compartir, y los modelos también que tú generas son tuyos, ¿vale? También los puedes compartir los modelos, si lo decides. En visión, todo esto es visión artificial, esta página. Entrenamiento de modelos de visión artificial. Aquí tenéis los principales modelos del mercado, que son YOLO y SAM, que los vamos a ver ahora después. Uno es para detección con cajitas y el otro es con segmentación. Ahora va a salir porque os lo voy a poner. Hay otros proveedores de este tipo de herramientas como Google. Bueno, los grandes proveedores de cloud tienen en Azure, por ejemplo, en AWS, en Google Cloud, tienen este tipo de herramientas, ¿vale? Pero, por ejemplo, este es de Google y es muy... es de este rollo de RoboFlow que tú puedes subir tus imágenes, etiquetarlas y entrenar modelos con ellas, ¿no? Google normalmente lo pone un poco más fancy, ¿vale? Un poco más como cercano al usuario. Y a lo mejor alguien que no esté tan vinculado al entrenamiento de inteligencia artificial puede empezar a probar con herramientas de este tipo. Y cuando ya tienes un poquito más de bagaje o un equipo más experto, por ejemplo en RoboFlow, sí que la verdad que todo va bastante rápido. Entonces, bueno,
el proceso que hemos comentado antes de que yo subo mis imágenes, las etiqueto, clase 1, clase 2 en este caso, diferentes tipos de perritos, entrenamos el modelo y exportamos el modelo, ¿no? Esta herramienta se llama Teachable Machine y también, pues como comentabas, más sencilla a nivel de interfaz de entender que, por ejemplo, RoboFlow. Pero para mi gusto, si buscáis una herramienta bien completa, RoboFlow la verdad que está bastante bien. Y vamos a ver, bueno, alguien me ha estado comentando antes que ya utiliza Hugging Face, creo que era Gino. Hugging Face para mí es el repositorio madre de toda la inteligencia artificial actual. Todo está en Hugging Face, prácticamente, ¿no? Salvo los modelos más top del mercado, que son de empresas como Google y tal, pero todo está aquí. En el Spaces, vosotros cuando entráis en Hugging Face, hay diferentes categorías, están modelos, hay modelos también, hay datasets, hay muchos datasets que podéis encontrar, conjuntos de entrenamiento que están en Hugging Face también. Y Spaces son espacios virtuales en los cuales vosotros podéis interactuar con los modelos. Y aquí en cuestión yo estaba buscando, este es el buscador, aquí se puede poner cualquier cosa, yo aquí buscaba YOLO, que es la principal arquitectura de detección actual, pero como veis, si no pongo nada, aquí sale los mejores spaces de la semana. Este, por ejemplo, es de speech to text, de speech recognition, pero hay de todo, hay OCRs, bueno, no hemos hablado de los OCRs, es Optical Character Recognition, hoy en día es un paradigma que está súper estudiado para lectura de documentación. No lo he metido porque al final también hay mucho ya de temática, pero bueno, que efectivamente que sepáis que hay modelos además muy buenos ahora mismo que no solamente de PDFs y de imágenes, sino imagen, escritura manuscrita lo traduce bastante bien. En fin, diferentes tipos de modelos, tanto de visión como de IA generativa. La verdad que últimamente con la IA generativa hay bastantes cosas. Entonces, si buscamos, por ejemplo, YOLO, que es el principal estándar de detección a día de hoy, que tiene modelos de base que ya detectan muchas etiquetas y que además se puede reentrenar, podemos clicar en alguno de los spaces y probarlo. No sé si la webcam aquí funciona o qué. Si no, estaría bien que funcionara a lo mejor para ver un poco. Si no, lo podemos probar con. ¿Tenéis internet alguno de vosotros aquí? Sí. ¿Sí? Igual es interesante para que veamos todos un poco cómo funciona. Esos tipos de spaces conectan con la webcam o podéis subir imagen o vídeo. Ahora veo si puede subir imagen o vídeo. Ah, mira, creo que sí que me va a permitir. A ver. La cuestión es que la imagen con la que conecta va contra el modelo que está entrenado. Este modelo, que es el Nano, debería estar detectándome ahora mismo. A ver, ahora sí. Se va con un poco de delay, la verdad. Entonces, está detectándome a mí como persona y está detectándome también la pose, ¿vale? Hay un poquito de delay. Pero la cuestión es que este tipo de modelos, por ejemplo, todo el tema de reconocimiento de acciones, de personas también lo suele hacer. No solamente detecta personas, lo que pasa es que ahora mismo si no ponemos otra cosa, no sé si va a detectar un poco de lag. Pero normalmente reconoce, mira, esto dice que es un cell phone, esto no sé qué va a decir que es, con un poquito más de conectividad, sí, de conectividad lo podemos hacer. Pero bueno, aquí de hecho podéis seleccionar qué tipo de detecciones queréis hacer. Detección es del box, como comentábamos antes, pose, de la pose que tenemos aquí, y confidence, importante. No hemos hablado de una métrica que es muy chula y que permite generar casos de uso bastante interesantes, que es el accuracy o el confidence, la precisión del modelo. La precisión del modelo habla sobre la seguridad que tiene el modelo en una detección. ¿Cuán seguro está de que yo soy una persona? ¿No? Si yo le subo el umbral de seguridad, detecciones con las que tenga menos seguridad no van a aparecer. Esto normalmente se hace para aplicaciones de riesgo. Cuando yo necesito detectar algo con una precisión bastante importante, porque si no corro el riesgo de que suceda algo,
yo le subo el accuracy, el confidence, y solamente aquello que tenga la mayor seguridad posible de que es así es lo que te va a decir. Sin embargo, en secciones en las que hay que detectar muchas cosas y a lo mejor no hay tanto riesgo, lo que se hace es que se baja la accuracy, o el confidence en este caso. Y entonces, cosas que a lo mejor tienen una confianza de que son así del 20 o 30% entran dentro del catálogo, ¿no? Si yo le bajo el confidence... El porcentaje que aparece ahí, ¿no? Correcto. 68% en la imagen, Sí, a 81, eso es. Como este numerito está por encima ahora del 16, entra seguro. Si yo mira, si ahora pongo yo esto, a lo mejor, como el umbral es más pequeño, pasa que va con un poco de lag, pero bueno. sales tú de la imagen y pones solo el boli. Vamos a ver si bueno. Es que va con... Sí. No lo está pillando bien. Mejor es que los bolígrafos, este modelo igual no los tiene... Pero bueno, que esta es un poco la casuística y así es como funciona el caso del confidence. Había un cell phone, ¿verdad? Sí, porque esto, como comentábamos al principio, él no sabe que es un mando, porque no se le ha entrenado como tal. Y el ejemplo de entrenamiento que más se parece a él es el cell phone y con una confianza mayor del 16. Si yo le subo hasta, por ejemplo, pongámosle un 80-90, muy probablemente no saldrá porque como no tiene la confianza suficiente de que es un cell phone, porque no es un cell phone, pues no debería salir, efectivamente. Este concepto de confianza también es interesante para que yo utilizar en cloud, porque naturalmente todas las LLMs están alucinando, pero si tú tienes y tú puedes poner que solamente el output es con confianza de más 80%. Correcto. Para esto y el otro excluir. Esto funciona, esta tema en todos los modelos. Eso es. Para el tema de alucinaciones, sobre todo, como comentaba, aplicaciones que tienen riesgo de que ese error pueda tener unas consecuencias importantes, pues para eso existe la modulación del confidence, ¿no? Efectivamente. Pues aquí tenéis muchas pruebas que podéis subir. Normalmente los modelos, como digo, se pueden subir imágenes propias o vídeos. Por ejemplo, aquí se puede subir la imagen. Se puede seleccionar modelos distintos. Os explico un poquito. Estas son las abreviaturas, o sea, sí, la primera letra de cada versión del modelo. Los N normalmente es el nano, es el más pequeñito que hay, y lo que se hace es que se entrena con la arquitectura más pequeña posible. Funcional, o sea, va a permitir la detección sin ningún problema, pero obviamente las etiquetas más complicadas, a lo mejor se necesitan arquitecturas un poquito más grandes, ¿no? Entonces, para eso está la S, que es la short, o la M, que es la medium, la L, que es la large, XL, este es nano, pero de segmentación, lo que comentábamos al principio de que genera los bordes, S de segmentación, M de segmentación. Entonces, bueno, hay diferentes modalidades, tanto de detección con box como de segmentación, diferentes tamaños, y en función del caso concreto, si es más o menos complicada la etiqueta, se recomienda utilizar uno u otro, ¿no? Aquí tenemos también pues, el tema de la confianza y hay algunos parámetros un poco más técnicos. Por ejemplo, el IOU es el grado de intersección que hay entre diferentes etiquetas, cuando considera que dos etiquetas intersecadas es una misma identidad o son varias. Es un poco más técnico, pero bueno, en las consultorías también lo solemos tratar dependiendo del caso de uso. Y el máximo de detecciones que quieras reflejar. Muchas veces cuando hay muchas detecciones, quieres limitar a un número concreto y aquí, por ejemplo, también te lo permite. Entonces, ¿tú te descargarías el modelo este? Sí. Tal cual. Sí, esta es la última versión. Más o menos extensa, Sí. O más o menos entrenada, ¿no? Sí. Claro, lo que no sabes es si ese entrenamiento de más que tiene la versión MLX o lo que sea versus a la más básica, claro, realmente es en el campo que tú quieres. Vamos a abordarlo. YOLO es una arquitectura open source. Open source quiere decir que está abierta al público. No es como, por ejemplo, ChatGPT, que no está abierto al público. O sea, solo es de propiedad de OpenAI. En concreto, vamos a buscarla en otra página que es muy importante dentro del mundo de la programación en general, que es GitHub, ¿vale? GitHub es una página de repositorios enorme y todos los
proyectos open source están aquí. Entonces, YOLO es de Ultralytics, ¿vale? Ultralytics es una de las empresas más punteras a día de hoy en visión artificial y es la que tiene la autoría de esta arquitectura de YOLO. Entonces, la última versión que tiene es la YOLO 26. La más curada después de años de entrenamiento. Yo me acuerdo que cuando empecé iban por la 3, o sea que fíjate si ha llovido. Entonces, tienen todo tipo de formas de probarla. Por ejemplo, normalmente los programadores solemos muchas veces probar en Colab. Colab es una plataforma de Google para programar en Python. De hecho, vamos a clicarle para que lo veáis un poquito. ¿Pero qué significa YOLO, modos? Porque eso YOLO, You Only Look Once. Es una técnica de detección de entidades. Básicamente lo que hace esta arquitectura es que la imagen la divide en un grid dinámico, en cajitas. Entonces va evaluando cajita por cajita a ver si está la entidad con la que tal. Entonces, si la ha visto una vez, la detecta y por eso se llama YOLO. Correcto. Entonces, bueno, como veis, ellos proveen de toda la información con todas las métricas de cómo se ha entrenado los diferentes modelos, cuál es con respecto al COCO, que es un dataset muy, muy conocido, los accuracies que tiene, el MAP, que se suele llamar, latencia, incluso también en la TensorRT, a FP16, estos son un poco más técnicos, pero son diferentes metodologías de correr el modelo. Pero bueno, la cuestión es que tenéis aquí todo tipo de código, ya si entráis un poquito más en materia y os apetece programar o tenéis a alguien técnico, tenéis todo tipo de código para correrlo. Para entrenarlo, es train, para entrenar el modelo, a ver, sí, model train, y luego para evaluarlo también, para detectar sobre él, ¿vale? Aquí se hace una evaluación sobre una imagen concreta y se sacan los resultados, se exporta el modelo también. Entonces tenéis todo para poder probarlo si queréis y también tenéis las etiquetas, a ver, que es lo que estabas comentando Luis, a ver si las encuentro por aquí. Ellos proveen también de las etiquetas de entrenamiento, lo que pasa es que tenemos que ver dónde las tienen. Están, seguro, porque yo las he visto un montón de veces, pero hay que navegar un poquito dentro del código, ¿vale? Lo que podemos hacer es que yo lo voy a mirar después de la sesión y os lo puedo pasar, para que veáis un poco dónde se suelen mirar estas cosas, porque a veces hay que meterse en algunos archivos dentro de lo que es el repo. Pero están. Entonces, tú puedes evaluar cuáles son las etiquetas en las que se ha entrenado el modelo. Y coger el modelo para reentrenarlo con tus propias etiquetas. Entonces, lo que tú haces es que, por ejemplo, en RoboFlow te vas, construyes tu dataset y ya ellos incluso tienen YOLO metido para que puedas entrenarlo. No hace falta que, por ejemplo, te lo descargue y tal. Porque este tipo de plataformas que os enseñamos... El modelo de YOLO que es el último que ya está entrenado. Eso es, correcto. Ellos están muy actualizados. Y nada más con tu contenido, tu contexto. Total. Porque, más que nada porque el base de YOLO tiene unas etiquetas, si tú quieres unas que no está, pues no lo va a detectar, ¿no? Es como comentaba antes con el bolígrafo. Aquí ellos ofrecen incluso ejemplos ya para correr, como comentaba en Google Colab, que es un entorno en Python de ejecución, donde se puede probar. Esto ya es como más técnico, pero bueno, hay ejemplos. Esta imagen tiene tantos años ya que... hay ejemplos de detección muy, muy históricos, donde se puede ver cómo yo cargo el 26N, meto esta foto de Zidane con Ancelotti y directamente pues, nos da el confidence incluso de la corbata del ex del Madrid. Diferentes métricas, validación, en fin, es para meterse y entender muy bien el modelo, cómo se puede exportar, diferentes formatos, etc. Esto es con respecto a Hugging Face, donde lo tenéis también para probarlo, muy fácil además, y con respecto a YOLO, que es una arquitectura que desde luego yo recomiendo. Todo lo que queráis detectar se puede detectar con YOLO. Y para rematar, una herramienta muy chula, que para mí, Meta, la verdad que en visión de las grandes es la reina. A ver si me deja... Sí. Es el modelo de segmentación que tienen, que es el state of the art del mercado en segmentación, es SAM. SAM, siglas Segment Anything Model,
Como digo, es el mejor modelo que es capaz de segmentar en imágenes y en vídeo. Es capaz de que la segmentación de un frame se siga durante todo el vídeo, que eso, hasta que no salió SAM 2, era un hito bastante importante, ¿no? La primera versión de SAM detecta solamente, o sea, hace segmentaciones solamente en imagen, SAM 2 lo permite en imagen y en vídeo, y SAM 3, ojo, saca los 3Ds de la escena. O sea, tú le das esta escena y es capaz de segmentarte todo y ponértelo en una visión 3D. Eso para aplicaciones de realidad virtual o de gaming, la verdad que es una locura. Entonces, y otra cosa que tiene SAM 3 que ha salido ahora es esto. Y es que tú puedes segmentar lo que quieras por texto, que eso antes no ocurría. Directamente o te lo segmentaba todo o pinchabas en un hueco de la imagen y te segmentaba esa instancia. Aquí directamente por texto, por lenguaje natural, se segmenta lo que quieras y al final es una consecuencia directa de los LLM, de la irrupción de los LLMs y todo lo que es el lenguaje natural con inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a probar, no sé si podemos descargar, vamos a descargar una imagen, si me lo permite el Parque Científico. Y vamos a ver algo que queráis detectar, algo chulo que queráis detectar, de lo que podamos sacar una imagen, que relacionado con algún caso de uso vuestro. Es tiempo ahora de esto, de si estáis pensando después de la sesión en diferentes aplicaciones, que yo estoy pensando que esto lo puedo aplicar a mi negocio. Vamos a intentar buscar una imagen representativa de ese caso de uso, a ver si podemos detectar algo ahí. ¿Lo quieres detectar dentro de un vídeo? De una imagen que voy a buscar ahí, en Google Images. Por ejemplo, vamos a ver qué nos sale aquí. Si quieres buscar el boli, o el lápiz, por lápiz que hemos dicho antes, a ver si... Los mismos plásticos que decías tú. Bueno, ya una pieza de plástico. No sé. Plásticos, vamos a ver qué nos puede sacar. Sí, lo que yo pensaba eran defectos superficiales, ¿no? Vamos a probar. Sí que es verdad que los defectos, para ello necesitaríamos una visión un poco más de la zona, ¿no? Pero vamos a intentar a ver con esta imagen qué podemos hacer, ¿vale? Vamos a utilizar SAM, con lo cual va a ser muy fácil, no vamos a entrenar absolutamente nada, esto lo podéis hacer en vuestra casa, en la web de Meta y escribiendo por texto, ¿vale? Vamos a venir aquí a la demo, a probar, si me deja. Aquí tienes que aceptar las condiciones de tal, vale. Vamos a probar la sección, bueno, voy a enseñarlo porque es muy, muy chulo. Aquí veis todas las opciones que tiene SAM 3, ¿vale? Es capaz de crear cutouts, son segmentaciones. Dentro del vídeo, dentro de la imagen, crear escenas 3D a través de las segmentaciones, porque lo que ocurre es que cuando yo detecto la segmentación de cada uno de vosotros, entiende la espacialidad también y es capaz de reconstruirla. Lo mismo para cuerpos 3D y lo de sonidos, la verdad que no lo había visto nunca, eso lo tengo que probar. Aquí vamos a subir la imagen que tenemos. Este modelo es gratuito, de pago. La verdad que Meta, de los grandes, es el que más ha apostado por el open source. La mayoría de las cosas de Meta son open source. SAM 3 lo podéis entrenar vosotros mismos con... De hecho, el modelo de segmentación que he comentado anteriormente de los planos era para segmentar y en RoboFlow lo segmenté con SAM 3. Sí, efectivamente. Entonces, está en este playground que vosotros fácilmente, la web de Meta la podéis hacer. Directamente, si ponéis Meta SAM 3, la primera página que os va a salir es esta y entráis ahí. Lo voy a poner para que se pueda ver. Meta SAM 3. Buscáis directamente y aquí el primero que sale que es el departamento de IA de Meta, que es de los mejores del mundo. Ya directamente os lleva a la página en la que estamos. Podéis descargar el modelo, incluso, al final ellos son súper transparentes en esto, y probarlo en el Playground. Se diferencia mucho de Google, que es bastante cerrado. Y aquí directamente se puede probar. Es exactamente lo que teníamos antes. Hay muchos ejemplos que ellos ponen. Por ejemplo, aquí dice fish, y se detecta el tal. Las diferentes personas, por ejemplo, en el surf.
Bueno, hay muchos casos que se explican en la página, pero bueno, lo más interesante es que lo podéis probar ahora vosotros. La imagen la verdad es que es un poco defectuosa, pero vamos a probar. Vamos a probar a ver qué nos dice. Vale. Puesto bottle, normalmente funciona en inglés estos modelos, ¿no? Obviamente son empresas americanas. Y nada más poniendo bottle ya veis que incluso una imagen que es bastante deficiente detecta las segmentaciones perfectamente. Este conjunto de basura, voy a ver si poniendo bag lo saca. A ver. Oh. No, vamos a quitarlo. A ver si lo saca. No está claro, ¿eh? No, porque está muy... Vamos a buscar un poquito más calidad en la detección. Y la verdad que aquí sí que se ve bien, no entiendo por qué... Pero bueno, con imágenes de calidad funciona muy bien. Vamos a probar con el lápiz que comentabais antes. Esto es muy sencillo. Vamos a buscar algo un poco más. Lápiz en mesa. Vale. Vamos a ver si esta no es muy tal. Vale. Vale. Entonces, vamos a... La imagen de una persona con el lápiz en la mano, un ponente, ¿no? Sí, mira, vamos a buscar... Sí. Porque claro, si solo hay una mesa y un lápiz... Tiene razón, tiene razón. Con lápiz en la mano. Es verdad, la verdad que... A ver... Vamos a intentarlo... Sí, o con el bolígrafo este que teníamos ahí. Es una imagen de estudiantes y algún teclado en clase. Vale. Vamos a ver si aquí... Vamos a ver si con este funciona. Estoy llenando de basura. Casos de estudio, correcto. Esa es la tel. Vale. Sí, está a capacity. A ver. Esto a veces pasa. Los modelos de segmentación son un poco más pesados que los de detección, ¿vale? Porque la tarea de encontrar todos los puntitos, entonces a veces si hay mucha gente que lo está probando, sí. A ver si... Madre mía. Pero bueno, el funcionamiento es un poco el que veis. Bueno, ahora mismo no nos está dejando, pero bueno, como comentaba, el funcionamiento es el que veis. La verdad que si la imagen se ve bien y no no se está tapando demasiado el objeto con otras cosas y demás, lo detecta bastante bien simplemente con instrucciones de texto. Esta herramienta os sirve para ver, trasteadla y os sirve para ver un poco el potencial que tiene este tipo de arquitecturas, de segmentación, de detección con boxes y demás, para vuestro caso de uso, ¿no? Y es una herramienta de alguna manera para entender cuál es el primer paso de implantación, que es saber si esta tecnología es aplicable a vuestro caso de uso, ¿no? Saber si la visión artificial nos puede ayudar. Normalmente, probando este tipo de arquitecturas con imágenes que ya tenemos, de problemas que tenemos en nuestro día a día en la empresa, podemos entender si hay una aproximación en ello y si es válida, si podemos abordarla pues, con un equipo más especializado o con un equipo que podamos formar, ¿no? Llegados a este punto, a mí, esto es ya un poco abierto a los casos que queráis plantear vosotros. No sé hasta qué punto habéis venido con ideas de casa, de problemas que tenéis que creéis que se pueden abordar con esto, a nivel de conexión con restaurantes o con blockchain. La verdad que esa aplicación que me has comentado antes de blockchain estaba muy bien. ¿Te quieres comentar? Bueno, claro, bueno, gracias. En el léxico, en el lenguaje blockchain, hay una figura que se llama oráculo, que puede ser humano o puede ser cualquier dispositivo digital. La misión del oráculo es validar que cualquier suceso que esté ocurriendo en la vida real se comunique con la cadena lógica del smart contract y se pueda registrar en la blockchain. Correcto. Se activa el flujo lógico y tenemos un resultado. Claro. Previa verificación de que en la vida real ha ocurrido. Claro. Eso vendría siendo la función del notario, más o menos como lo conocemos. Ahora, eso puede ser dispositivo que detecte temperatura,
que detecten ubicación o en el caso de la inteligencia artificial que detecte con vídeo la ocurrencia de un evento que puede estar vinculado o no a un espacio geográfico. Eso es. Entonces yo digo, sí, el ejemplo que te ponía, si un contenedor marítimo con las siglas tal ya previamente identificadas llega a puerto, libera el pago. Claro. Ponerlo en algo de 2 pasos más. Correcto. Claro, que el video detecte que eso ha llegado al puerto, certifica, será como bueno, Eso es. la ocurrencia del evento y se libera el pago que estaría vinculado por el smart contract al suceso. Ahí lo que nosotros solemos hacer, después de escucharlo, es analizar. Vale, la cuestión es que el smart contract se libera cuando sucede algo en el mundo físico y nosotros lo podemos identificar con una cámara, ¿no? Y traducirlo a digital. ¿Y una qué, perdón? Y traducirlo a digital, correcto. Entonces, si todo eso es posible, muy probablemente si te vas a... Mira, aquí ha funcionado detectando ya los 2 lápices. Si te vas, por ejemplo, a la sección de... Lo voy a poner en paralelo aquí. De SAM para vídeo. Si tú tienes vídeos ya de tus clientes, los que sucede esta casuística, tú puedes venir aquí a Create Video Cutouts y buscar cuáles son esos elementos que tú necesitas detectar, ponerlos por texto y entender si efectivamente ya una arquitectura, bueno, obviamente state of the art, te permitiría hacerlo. Si es así, directamente ya sabes que con visión puedes... Pero yo escuchando ya te digo que se puede, obviamente. Porque todo el tema de logística se aplica muchísimo a día de hoy y es muy fácil, porque normalmente además se busca detectar personas. Si vas un poco más allá de las personas, son tanques o son objetos que normalmente son visibles. Entonces, entrenar un modelo no es muy complicado, a no ser que sea algo muy específico que yo no conozca. Y nos podemos poner infinitamente creativos. Por ejemplo, estoy pensando si el smart contract vincula una relación humana, el oráculo puede ser la detección biométrica facial. Correcto. Y ya no necesitas notario de demostrar que las 2 personas estaban ahí en determinado momento. Correcto. Y es brutal, la capacidad. Correcto, directamente puedes venirte aquí, vamos a ver si puedo volver, sí. Aquí teníamos ejemplos de detección biométrica. Bueno, lo teníamos aquí, pero efectivamente los landmarks que salían al chico, los puntitos, todo eso te sirve efectivamente porque hay las diferentes configuraciones del estado emocional que tiene se ven en los landmarks, ¿no? Tú entrenas la IA con esas poses faciales, con lo cual efectivamente lo puedes traquear. Por seguir con ese ejemplo, ¿cuál es la función de un notario? Dar fe pública de que 2 o más personas han concurrido a un lugar específico, han hablado de algo específico y han llegado a un acuerdo. Correcto. Sin decir si es legal o ilegal, sencillamente ha ocurrido. Ha ocurrido. Y esa función de oráculo se puede hacer con vídeo y audio mezclado. Completamente. Y además le pones un timestamp o una ubicación GPS y ya tienes todos los elementos de Total. investigación. Total. Recogiendo el guante, nosotros hacemos... electrónica, pero más desarrollada. Varias capas más de seguridad, claro. Eso es. Nosotros hacemos eso mismo con precisamente aquí. En la empresa que tenemos de evaluación del performance del conductor, lo que sucede, o el principal valor que aporta esta empresa, es la objetividad en la evaluación de cómo conduce una persona. Y esa objetividad se basa en algo tan objetivo como que ha sucedido dentro de una imagen, que luego sí que es verdad que tú me vas a decir, vale, pero depende del entrenamiento del modelo que tú has hecho y que tú lo hayas entrenado bien. Pero si efectivamente tú puedes aportar el dataset y ves que efectivamente está balanceado, cumple con todos los requisitos ISO, como comentábamos antes y tal, está garantizada un cierto grado de objetividad que puedes demostrar, ¿no? Otro caso flipante que puede ser de convergencia de ambas tecnologías blockchain y de esa artificial. Claro. Las pólizas de seguro de los coches. Si tú has tomado una Total. foto del coche original y en algún momento hay un rayajo o ha chocado, Claro. y lo documentas con inteligencia artificial, automáticamente el smart contract te liberaría la indemnización de la póliza. Claro. Esto también, este tipo de información que logramos en este contexto sirve, por ejemplo, también para reconstrucción de accidentes. Porque yo puedo haber traqueado toda la información de un punto concreto donde ha sucedido el accidente con visión artificial y puedo tirar para atrás y reconstruir lo que ha sucedido. De hecho, para todo el tema de seguros, ahí hay un campo de aplicación muy grande. ¿Sí? Una pregunta. Claro. ¿Este tipo de tecnología se está usando a nivel de satélites?
Sí, se utiliza para geotecnología, efectivamente, por ejemplo, para categorizar diferentes tipos de terrenos. En imagen por satélite. Es que me lo pregunto solo por curiosidad, ¿no? En el mundo están circulando una cantidad de barcos petroleros que no son pequeños, ¿no? Son un poquito de cierta dimensión. Y muchos van sin bandera y muchos van sin transporte. Y no se sabe dónde están y demás. Yo no entiendo cómo es que todavía no los han detectado con esta tecnología. El por qué no han decidido hacerlo, no lo sé. Que se puede, yo veo, hay datasets de eso, simplemente de imágenes del mar con barcos y etiquetados los barcos, o sea, se puede hacer perfectamente. Etiquetados. A lo mejor lo han detectado y no lo han contado. El que lo hayan decidido no tal, eso ya tal, pero pues se puede hacer. Normalmente los barcos llevan un sistema que se llama un IMS. Yo entiendo que sí. Que dice, ese ¿Dónde IMS está? son transpondedores que te dicen tipo de barco y de dónde sale. Los apagan. Si lo apagas, No, tienes un problema. hay una cantidad de barcos que los apagan. Los Estados Unidos tuvieron que perseguir un barco desde el Caribe hasta Noruega, persiguiéndolo. Obviamente porque serían delincuentes, pero si lo apagan... No, son delincuentes. Claro, se refiere a... Se refiere a delincuencia. Claro. Sí, barcos que transportan petróleo, porque son petroleros. Sí, Increíble. O sea, petroleros delincuentes. Piratas. Sí, porque transportan cargas de petróleo del país. Que hablo de Venezuela. Sacaron petróleo de Venezuela, lo llevan a un sitio X para revenderlo porque no lo pueden vender por los mercados naturales. Es increíble. Es una tecnología que yo, estoy casi seguro de que Estados Unidos la tiene. Porque no es difícil o sea, además etiquetar un dataset en el que todo es azul y se ve claramente tal, es muy fácil. Con SAM, clicas, además, si entráis a RoboFlow, probáis esa herramienta, por ejemplo, para segmentar, veréis que no hace falta que dibujéis ya, porque se utilizan arquitecturas de segmentación para sacar la segmentación. Entonces, cada vez es mucho más fácil, obviamente con este tipo de arquitecturas, ir más rápido en la creación de datasets y es directamente, además en ese tipo de contexto, clicar en el barco, se segmenta solo y te creas tu dataset en unos días probablemente, pero lo tienes para hacer este tipo de aplicaciones. Satélite, militarmente hablando, eso estará... Sí. Eso creo yo. Visión artificial en aplicaciones militares se hace ya también unos años. Nosotros hemos aplicado... Estados Unidos tiene un foro de conexión con diferentes países, no me acuerdo ahora cómo se llama. No sé si lo descubrimos, si también por el parque nos conectaron, pero hay un programa que va a los estados aliados para las empresas de esos estados que puedan ofrecer soluciones para el ejército de los Estados Unidos. Nosotros, me acuerdo que una vez presentamos un modelo para detección de tropas en terreno de combate. Entonces, todo eso es, claro, para inteligencia es muy interesante también, efectivamente. Luego también una aplicación muy típica en las ciudades será para detectar zonas de conflicto, guetos, quiero decir, potenciales situaciones conflictivas o de peligro. Correcto. Para proteger a la población de ese modo, ¿no? Correcto. Entiendo que en algunas ciudades habrá proyectos en marcha, no los conozco en detalle. Sí. Todas las cámaras que van poniendo, ¿no? Las cámaras, vamos a hacer algo con esas imágenes para sí. trabajarlas y Al final, prevenir. Un militar, un agente de la ley, o sea, es un activo muy costoso de formar. Correcto. Y todo lo que sea evitable por tecnología compensa. Efectivamente. Ahí se pueden traquear en el entorno de ciudades, Smart Cities, por ejemplo, pues sí, todos los vehículos, personas que... Bueno, esto lo comentaba antes, creo que era con José Manuel, que en China esto es un estándar, o sea, no hay ningún tipo de GDPR. Y desde que entras por la aduana hasta que sales de vuelta para tu país, te tienen controlado en todo momento. Entonces, bueno, pues también a nivel de matrículas de coche y tal, los OCRs que comentábamos antes, que no he andado con él, pero para todo tema de matrículas es un estándar súper implantado. Por ejemplo,
Hace tiempo ya que en las gasolineras y en los parkings el tema de el salir automáticamente con el chequeo de tu matrícula está implantado, con una camarita que tiene ahí delante, ¿no? Entonces, todo eso también en Smart Cities se utiliza mucho, ¿no? Para robos, accidentes y más. Entonces, bueno, efectivamente. Sí. Un apunte más. Sí. Sobre todo antes, variadamente, luego lo digo. Prevención de riesgos laborales, que has hablado bastante. Prevención. Sobre todo no voy a ir a la palabra prevención. Y sí. La clave de todo esto que hemos visto probablemente es la mentalidad de prevención, correcto, no de reacción ante claro, un problema, ¿no? Claro. De hecho, recuerdo que antiguamente, al menos en automoción, sé que sobre todo se hablaba de control de calidad y lo cambiaron a aseguramiento de la calidad. Porque ya no es controlar cuando ya ha ocurrido el problema o el defecto, sino prevenir. Eso es. Y ese cambio de chip y de mentalidad en cualquier industria, en ciertas industrias y ciertas empresas o empresarios, cuesta. Y es un proceso de evangelización y es un proceso que entiendo que también vosotros, como SINTEC, a efectos de empresa, lo estaréis sufriendo y lo estaréis viviendo. ¿Puedes poner algún ejemplo, digamos, de qué manera de resistencia y cómo lo conseguís? En el campo ha pasado mucho. Solventar esa objeción, ¿no? Sí. En el campo ha pasado mucho y, a ver, probablemente, por ejemplo, la situación se resuelve primero por necesidad, porque hoy en día hay mucha necesidad de esto en el campo, pero es verdad que efectivamente pues tienes que hacer mucha demostración en caso de uso controlado y muy similar a lo que tenga el cliente. Al final, las demos, este tipo de tecnologías es lo que más funciona. Yo puedo ir a hablarle a quien haga falta sobre cómo es la tecnología, las ventajas que tiene y tal, pero si es una persona de 60, 70 años que no toca demasiado el ordenador, pues efectivamente todo esto le suena chino. Entonces, de alguna manera tenemos que utilizar un lenguaje muy sencillo, en el que mostremos también cuáles son los resultados. Esto es lo que tienes el input, es lo que tienes el output. De esta manera nosotros luego conectamos con tu sistema para que te alerte de esto, lo que sea, tal. Y bueno, mucha pedagogía, efectivamente. Para probar evidencias. O evidenciar un ROI, un retorno de una inversión. Claro. Software, pero también igual tienen que adaptar las cámaras o los sistemas que tengan, porque igual no valen, porque para lo que lo pusieron en su día no es la función o misión que necesitan ahora. Claro. Es una inversión y hay que amortizarlo, ¿no? Que hoy en día nadie se gasta el dinero así en cualquier cosa. Pero lo haces. ¿Cómo estáis, digamos, entrando a través de institutos, de asociaciones, o directamente vais a las empresas vosotros? A las empresas. Presentando los casos de uso que tenéis ya similares, como el de la fruta, pues vas a... Total. Reduces esta cantidad de costes, aumentas el ritmo de recogida en este porcentaje, con lo cual si tienes que llegar a estos tiempos que no estás llegando ahora lo puedes hacer. Esos son los casos que ya hemos tenido, así es con vídeo, evidenciando de todo lo que hemos hecho. Muchas veces tenemos que desplazarnos así, que probarlo allí. Pero oye, la evidencia más cercana funciona. Pues entiendo que, o sea, con el software, aunque venga a estar entrenado, luego cada cliente tiene cada producto específico. No es lo mismo una manzana que una naranja, por decirlo así. Igual lo tienes entrenado con naranjas, pero no con manzanas. Correcto. ¿Cómo de complejo, dependerá del caso, me dirás, pero cómo de complejo suele ser esa adaptación del modelo que tú tienes? Es decir, la propia empresa, si ve que para adaptar ese modelo o adaptarlo a su negocio y a su casuística, tiene que encima tener gente dentro de su equipo técnica y que conozca cómo funcionan estas herramientas, van a verlo como una barrera de entradas. Claro, una barrera de entradas. Les hace bola otra vez, dudan, tal. Sí.
Ahí nosotros adaptamos la propuesta en función también de cómo vemos que está el cliente, si está más cercano a la propuesta, al valor que estamos proveyendo o si no. Muchas veces nosotros elegimos arquitecturas o elegimos modelos que son mucho más sencillos que otros para efectivamente alivianar la barrera de entrada, ¿no? Hay muchos modelos que son tan buenos a día de hoy que solamente, por ejemplo, por texto puedes que muchas veces con eso te basta. Yo las naranjas y las manzanas las puedo detectar con SAM. ¿Cosas más específicas? No, por ejemplo, el tema de segmentar las diferentes estancias de un plano no lo hace bien. ¿Por qué? Porque ¿cuántos habrá tenido en el ejemplo de entrenamiento? Muy pocos. Pero depende del caso de uso concreto, de lo que vayas a detectar, si es algo muy común en datasets normales y corrientes, y las frutas es algo ya extremadamente común, pues lo puedes hacer, ¿no? Si es un caso más concreto, al final estás buscando algo muy específico y va a requerir un poquito más de esfuerzo. Entonces eso también hay que explicárselo al cliente. Sí, sí. Más casos. Me imagino que el tema de sustitución de costes y de compensación debe, es decir, sí. Eso muchas veces tiene problema. Porque luego el tema de los trabajadores efectivamente hacen presión para que no se implanten este tipo de tecnologías, también porque de alguna manera, o sea, nosotros siempre vamos con la filosofía de que al final redirijamos a las personas hacia algo que aporte más valor, porque si estamos instalando esto, es muy probablemente para detectar cosas que es una tarea de bajo valor añadido, ¿no? Pero claro, el trabajador muchas veces, el problema no eres tú, que tienes tu filosofía, sino que conoce a su jefe, que a lo mejor no comparte tu filosofía. Entonces, claro, de alguna manera, la relación jefe-empleado muchas veces también puede generar tensiones por lo que quiere meter el jefe en la empresa, ¿no? No sé si va por ahí lo que estás preguntando. Sí, bueno, eso es una parte. Sí. La otra es cuánto me ahorro o cuánto me voy a... Correcto. Y en qué plazo, si esto es una cosa de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Claro. Mira, vamos a hablar de tiempos. Un proyecto estándar de visión artificial, entre que empezamos a hablar con el cliente, empezamos a entender el caso de uso y ya empezamos, por ejemplo, a construir el dataset, suele ser 1 semana, 2 semanas. Porque nosotros hemos hecho muchos casos y entendemos muy fácilmente y rápidamente las casuísticas. Entonces, el dataset, uno estándar que no sea ni muy complicado ni muy fácil, puede llevar perfectamente 3 semanas, 3-4 semanas en crearse. Y el modelo, 3-4 días, la verdad que los modelos se entrenan rápidamente, no es muy complicado. Lo complicado es el dataset. Entonces, digamos que en 1 mes y medio, si eres ágil y no es un proyecto complejo, se puede hacer. Directamente desde el momento en que lo tienes disponible, bueno, luego está el tema de la instalación, ¿vale? El tema de instalación es otro tema, claro. Porque dependiendo de la casuística, aquí hemos hablado de muchas casuísticas a nivel de conectividad. Si la conectividad es mala, tienes que comprar hardware, tienes que meterlo en tal. Si no tienes que comprar hardware, muy probablemente vas a tener que pagar un cloud para tener el modelo en el cloud. Estos costes, obviamente, desde la primera segunda reunión están claros, pero bueno, el montar todo en cloud o en edge, en cloud normalmente suele ser más fácil, porque ya tienes los principales proveedores ya lo tienen todo montado. Entonces, a lo mejor en 1 semana lo puedes tener. En edge depende también un poco del cliente que sea capaz cuando decida también comprar el hardware, que eso es una casuística importante porque lo tiene que implantar dentro de sus propios sistemas, eso a veces es más lento. Entonces, normalmente todo el sistema está montado pues eso, en 1 mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio. Entonces, a partir de ahí, siempre que se haya seguido una metodología para que en producción se gestione bien la nueva forma de trabajar con estos sistemas, normalmente la velocidad de ver los resultados es rápida, o sea, ¿no? O sea, el sistema funciona. El problema viene cuando la metodología de trabajo con estas nuevas herramientas no está clara, el cliente o la comunicación entre nosotros y el cliente a lo mejor no ha sido la mejor posible, la más adecuada, no ha entendido del todo cómo funciona el sistema, o a lo mejor nosotros nos hemos explicado bien.
ahí es cuando luego la adaptación es más compleja, porque luego hay dudas, oye, he hecho esto y me ha salido mal, he tenido este error, tal. Entonces, a veces hay proyectos que si no funciona, si el cliente no tiene en su cabeza cómo funciona perfectamente el software, se pueden alargar a medio año, si quieres. Sí, sí, perfectamente. Si está todo claro desde el principio, oye, yo antes tenía aquí a 2 personas, me iban a hacer la clasificación y ahora voy a tener un nuevo sistema de cámaras que funciona de esta manera. Me va a dar esta alerta y va a venir esta persona que va a dejar de estar mirando a la línea y va a venir exclusivamente cuando haya una alerta. Y está todo el proceso, todo el protocolo perfectamente por escrito, integrado, todas las personas están informadas y todo tal. Si todo esto ocurre y está perfectamente encajado, en un par de meses lo tienes perfectamente funcionando y se ven los resultados. O sea, tú ves los resultados de, vale, esta persona ya la tengo en otra sección haciendo esto en el que aporta más valor, aquí estoy ganando este margen de más porque la estoy aplicando en esto y puedo a lo mejor en marketing ofrecer otra cosa, en fin, X, porque al final luego cómo redirijas a las personas o cómo tú ahorres sueldos es cosa tuya. En función de las decisiones de lo que tú vayas a hacer, lo que tú nos cuentes que vayas a hacer, nosotros te podemos hacer proyecciones de lo que vas a ganar. De si quieres redirigirlas a otro sitio donde aporte más valor o si directamente quieres prescindir de ellas, ¿no? Pero la foto de cómo queda todos tus procesos después de la implantación nos complica hacer. Bueno, nosotros, si tienes experiencia, nos complica hacer. Se ve el retorno mensual y anual muy fácilmente. Y en muchos casos, de antes a después hay un ahorro de millones de euros en sueldos. Y costes de maquinaria de otro tipo. Sí. Un ejemplo de un cliente del sector de alimentación. Ellos sí que controlan con rayos X lo que es el producto frente a inclusiones dentro del producto, que no haya, digamos, nada que haya contaminado el producto dentro. Uno de los problemas que tienen es que no son capaces de detectar a día de hoy las bolsas, cuando ya después del embolsado, bolsas abiertas. José Alfredo, pasa ahí el micro. Sí, he dado mejor grabado. ¿Se me oye? Sí. Sí. Pues, gracias. Igual no, lo repito, básicamente tras el proceso de producción, que ellos sí que graban la línea de producción, sí. Viene el embolsado del producto. Sí. A veces las bolsas se abren o no quedan bien selladas. Sí. Se paletizan, etcétera, se envían al cliente, luego Correcto. le llegan al lineal del Mercadona de turno. Correcto. Y hay bolsas abiertas que evidentemente o se las reclaman, rechazan, van a pagar, o se pierden, no se las pagan directamente o lo que sea. Ese tipo de fallo hasta el momento lo tienen, no han sido capaces de detectarlo bien, ¿vale? Claro. O con esa robustez que Sí. les gustaría. No sé si a nivel de visión artificial es un tipo de fallo que hayáis visto también típico. Sí, de empaquetados hay muchos. De que haya bolsas abiertas o cerradas. ¿Habéis trabajado un montón. ese caso? En concreto, no me acuerdo exactamente, es que hay muchos ya, pero con frutas y verduras, no me acuerdo exactamente el caso, pero básicamente entrenas con los dos tipos de bolsa cerrada y bolsa abierta. Si además solo son 2 casos distintos, contrapuestos, normalmente tú además vas a tener imágenes de esto, porque tienes ya tiempo trabajando en ello, tienes imágenes. Básicamente es entrenar el modelo para que efectivamente pueda detectar los 2 casos yo creo que hubo uno que fue además con una empresa aquí de Alicante, ¿cómo se llama? Safrón, creo que era. Lo hacía para envolver el azafrán, ¿vale? Tenían problemas en algunos casos porque no me acuerdo exactamente cómo hacían el embolsado y demás, pero bueno, que tenían problemas en este caso y básicamente era entrenar el modelo, como te estoy comentando. Tú veías las configuraciones que tenían y había como 2 o 3 tipos de configuraciones concretas y entonces ellos querían ver efectivamente cómo detectar las 2 que eran erróneas o la otra que era errónea, ¿no? Entonces, es simplemente, pues eso, con la visibilidad adecuada, la iluminación adecuada, ellos tenían una línea que era más o menos así, blanca y tal, y
con una cámara más o menos a esta altura y entrenada con los dos casos, se podía ver perfectamente. Con esta era más o menos una iluminación así, blanca y tal, se podía identificar perfectamente los dos casos. Claro. Entonces, vamos, en logística eso sucede muchísimo. Sí. Muy bien. ¿Más cosas? ¿Cómo lo llevamos? No sé cómo vamos de tiempo, la verdad. ¿Estamos ya para últimas preguntas o despedidas? Perfecto, pues si... Bueno, básicamente aquí, estos son pues un repaso también de trabajos que hemos tenido, sobre todo también en automoción, que hemos estado también con Cupra y Airbus, por ejemplo, no lo hemos metido, pero Smart VCOM también para retail. Entonces, bueno, ejemplos de precisión que se puede conseguir también y de diferentes insights cuando se detecta con visión artificial, pues lo que puede subir sobre todo son métricas de negocio a nivel de Syntec, ¿no? Para que conozcáis un poco lo que hemos hecho. Hemos hecho aplicativos con todo este tipo de empresas. QRobótica también, que es de... Ah, mira, sí, Airbus está aquí. QRobótica también creo que es de la provincia, efectivamente. Y básicamente un poco, esta es la presentación. Estos son los casos, los que hemos comentado son los casos que fundamentalmente aplicamos. Y por favor, si tenéis cualquier duda, no solamente ahora, que por favor que lo tenéis abierto, tenéis ahí el micro para hablar, sino que después de la sesión, si en cualquier momento queréis contactarnos. Yo he cambiado un poco de dominio, ahora es este el que tengo y el número sí que es el que he tenido siempre, pero completamente abiertos a todas las consultas que podáis tener, o incluso si tenéis un caso concreto que estéis buscando a alguien para entrenar algo en concreto, también lo podemos comentar. Que de hecho con Vicente antes hemos hablado de alguna cosa. Pero eso, todo lo que las preguntas que pueda haber, es el momento. Y si no, se rumiará y surgirá. Concluiremos aquí. En un par de días. Muy bien. Yo, si con tu permiso, puedo comentarlo antes de la startup. Por favor, claro. Bueno, yo, como bien he comentado antes, tengo una startup para celíacos y estamos compitiendo ahora con CaixaBank y Talento Joven. Así que si, por favor, podríais votarnos, sería un gran favor, con que pongáis en Google CaixaBank y Talento Joven y entréis en la categoría de empresa, con que busquéis mi nombre, José Manuel Calderón. Ese voto nos puede dar una beca para poder seguir financiando la startup y que al final pues, seamos una gran empresa. José Manuel Calderón, Serrano, que es que hay otro José Manuel, así que tened cuidado. CaixaBank y Talento Joven y entráis en la categoría de empresa. Muy bien. Muchas gracias. Los founders tienen que aprovechar... Bueno, eres founder, ¿no? Sí. Los founders tienen que aprovechar los momentos clave para hacer el pitch, ¿eh? Esto es importante, importante. Bueno, pues muchas gracias a todos y estamos en tiempo. Eso. Estamos disponibles para lo que necesitéis y ha sido un placer. A los participantes, a todas las personas inscritas, a algunos que nos están viendo online, le mandaremos...